Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, quiero en primer lugar pedir disculpas por una afección gripal severa. Casi me impide acompañarles a ustedes en el día de hoy. Sin embargo, bueno, ha sido tan noticioso el día que forzamos la barra para estar acá con ustedes. Ciertamente ha sido un día de mucha noticia y de noticia además que requiere una mirada de análisis, ¿no? No despacharla simplemente como solemos hacer a veces los venezolanos con un meme o con un chiste, ¿no? Aquí están pasando cosas y hay que operar sobre las cosas que están pasando para que podamos aprovechar bien el poco tiempo que tenemos hasta, digamos, el 13 de octubre del próximo año, que es la fecha que algunos han mencionado como más probable de las elecciones presidenciales. Para hoy estaba previsto inicialmente como evento central, como noticia central, la insólita citación hecha por la Fiscalía General de la República a los integrantes o a 3 de los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias y también a representantes de las comisiones regionales de primarias en varios estados. De hecho, eso era lo que reseñó el portal Efecto Cocuyo en la siguiente nota, la comparto con ustedes. Fiscalía también citó a coordinadores de primarias de 6 estados y de Caracas para este 30 de octubre. Dice así: en 6 estados del país y Caracas este lunes 30 de octubre deberán acudir a la Fiscalía coordinadores de las juntas regionales de primarias, el mismo día en que llamaron a Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, respectivamente. Se trata de los estados Anzoátegui, donde la Fiscalía Superior de la Entidad Oriental citó a Edicilio Amundaray, presidente, y a Akram Bukfradín, vicepresidente de esa junta regional. Deben ir al Ministerio Público a las 3 de la tarde. A esa hora también citaron a Nelly de Cuenca, presidente, y Luis Rodríguez, vicepresidente de la Junta del Estado Lara. En el estado Mérida llamaron a Ana Luzmila Trujillo, vicepresidenta, y a Argeno Yacir Prat Quevedo, miembro principal de la Junta. Ellos deben ir a las 2 de la tarde al Ministerio Público en la capital de esa entidad andina. En el estado Miranda la citación la entregaron al presidente de la Junta, Alfonso Valencia, y como en Mérida la colocaron a las 2 p.m. en Los Teques. En el estado Táchira llamaron a Santiago Contreras, presidente, y a Ana Varela, vicepresidenta de la Junta Regional de Primarias, a las 2 y 3 de la tarde respectivamente. En Apure lo hicieron con Naudis Meléndez, presidenta de la Junta, que acudirá a las 3 de la tarde. Y en Caracas la citación fue para Aura Torres, presidenta, y Gonzalo Contreras, vicepresidente, quienes acudirían a las 10 de la mañana a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta de la capital venezolana. Se informó que en el estado de Lara interpelarán ante el Consejo Legislativo Regional a miembros de la Junta Regional, pero no hay fecha para que ocurra esa jornada. Mientras que en Carabobo entregaron boletas de citación para el 30 de noviembre a Manuel Barreto Hernáiz, presidente, y a Delva Tafin Alvarado, vicepresidenta. Su orden es acudir a las 2:30 de la tarde. Bueno, esa es la información sobre toda esta extraña situación, repito, extraña, porque el gobierno habla de un fraude en las elecciones primarias. Si se hubiese producido un fraude, lo procedente, lo normal es que
algunos de los afectados por el fraude, es decir, algunos de los candidatos que haya participado y esté en desacuerdo con los resultados ofrecidos, diga, mira, me hicieron trampa, de fraude. Pero resulta que quien denuncia el fraude es el gobierno, que no tiene nada que ver con el proceso que se dio, o bueno, nada, pues el gobierno o alguno de sus agentes, por decirlo de alguna manera, digamos, sobria. Otro detalle que ha llamado muchísimo la atención de los juristas es que ¿cómo decirlo? La razón de la citación es lo que ellos llaman, están citados en calidad de investigados. Y eso no existe en el ordenamiento jurídico venezolano. Estamos hablando de un ordenamiento jurídico que contempla la figura del imputado o del testigo, pero eso de investigado no existe. Sin embargo, bueno, se produjo un llamado muy interesante por parte de la Comisión Nacional de Primarias, un comunicado que emitieron anoche tarde, agradeciendo todo el respaldo que han recibido hasta ahora a nivel humano, a nivel social, a nivel político, a nivel ciudadano, pero también pidiéndole a todo el mundo que se quedaran en sus casas o en sus lugares de trabajo, que no se produjeran manifestaciones de acompañamiento, de respaldo para estar con ellos en esta situación. Creo que fue una medida inteligente porque ya se tenía conocimiento de que elementos vinculados a los grupos violentos del oficialismo iban a aprovechar estas situaciones para generar confrontación. Así que lo que hizo la gente de la Comisión Nacional de Primarias fue un gesto valiente, sobrio, digamos, de absoluto control, pues, ante una situación que podía ciertamente salirse de cauce. En horas de la tarde se tuvo conocimiento de que ya se había cumplido con esta citación, así lo reflejaron los colegas del diario El Nacional. Comisión Nacional de Primarias, 2 puntos. Jesús María Casal salió del Ministerio Público luego de atender el llamado de esa institución. Es el titular de los colegas del Nacional. La nota dice así: pasadas las 4 p.m. de este lunes se retiró del Ministerio Público el presidente de la CNP, de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal. Luego de atender el llamado de esa institución, informó la Comisión Nacional de Primarias este lunes. Casal se encontraba en la Fiscalía atendiendo una citación para ser interrogado por una supuesta investigación abierta sobre el proceso de elección interno de la oposición venezolana realizado el domingo 22. También tenemos información del resto del país, donde las personas de las juntas regionales, una vez cumplido ese trámite, salieron sin mayores novedades de las sedes del Ministerio Público a nivel de los estados. Esta se suponía iba a ser la noticia principal del día de hoy, era lo que estaba anunciado, lo que se preveía. Sin embargo, creo que el comunicado emitido ayer por la Comisión Nacional de Primarias desactivó el escenario de provocación que algunos fanáticos o mercenarios de la violencia habían previsto para hoy. Es decir, le quitaron el manjar de la boca a quienes querían aprovechar esta situación para generar confrontación. Recordemos que hay sectores políticos que no tienen gente, no tienen votos, no tienen respaldo, no tienen respeto ni siquiera por parte de sus bases, pero tienen aún la posibilidad de generar violencia. Ese es su instrumento de acción política o de chantaje político en todo caso. Entonces, repito, el comunicado de anoche de la Comisión Nacional de Primarias les quitó ese bocado de la boca. Y se generó entonces hoy otra noticia más. Comparto con ustedes la manera como el portal Monitoreamos la reseñó. Tribunal Supremo de Justicia admitió recurso de José Brito y ordenó suspender todos los efectos de la primaria. Oye el texto.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió este lunes el recurso presentado por el diputado José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. La sentencia número 122, publicada el 30 de octubre, señala que se admite el presente recurso contencioso electoral interpuesto por el ciudadano diputado de la Asamblea Nacional José Dionisio Brito Rodríguez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número tal, y declara procedente la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. Y aquí es donde yo advierto que viene un problema, porque ciertamente suena ridículo, suena fuera de lugar, suena absurdo que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordene suspender todos los efectos de un proceso que ya se realizó, de un proceso electoral que ya se produjo, que ya culminó, que arrojó un resultado, que todos los que participaron en ese proceso aceptaron ese resultado y que además, el resultado fue proclamado porque ya ese sector de la oposición tiene un candidato, en este caso una candidata proclamada, que es la señora María Corina Machado. Entonces, ¿cómo es que vas a suspender todos los efectos de un proceso que, repito, ya se realizó? Los efectos de ese proceso son efectos políticos y efectos de opinión. Y ya esos efectos se produjeron. Entonces, ¿qué va a hacer la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia? Va a ordenarle a todos los venezolanos que olviden lo que ocurrió. Que se borren la memoria. Que se reseteen el cerebro. Van a perseguir o a poner preso a todo aquel que recuerde las colas inmensas del domingo 22, todo el esfuerzo y la movilización ciudadana que se produjo. Es que es eso lo que van a hacer. Entonces, repito, esto es tan fuera de lugar que se presta al choteo, se presta a los memes, se presta al ridículo. Incluso un venezolano tan serio, pero tan serio, como el doctor Francisco Monaldi, un experto petrolero destacadísimo en su área, un señor, repito, muy serio, no pudo contenerse y emitió un tweet, un mensaje en la red social X, que decía más o menos lo siguiente: el Tribunal Supremo de Justicia hizo algo así como suspender los efectos de la ley de gravedad después de que le cayó un piano encima. Obviamente es un chiste, pero bueno, a eso se presta una decisión en apariencia ridícula. Yo quiero alertar que, como dicen algunas personas, estos señores no dan puntada sin dedal. Y esto que parece una ridiculez tiene un sentido más profundo y más delicado, más preocupante. Yo quiero invitar a todos a que busquen el portal Al Navío y en este portal Al Navío ubiquen un artículo que hoy publicó el historiador Pedro Benítez. Pedro Benítez emitió hoy un texto que de alguna manera confirma, revela para algunos, confirma para otros, que la historia sirve, ¿no?, en primer lugar para entender los errores del pasado, y entiende los errores del pasado para no repetirlos en el presente, y no los repites en el presente precisamente para poder construir con éxito una realidad futura distinta y mejor. Ese es el sentido de la historia. El historiador Pedro Benítez publica, repito, un trabajo que ojalá todo el mundo lo leyera, sobre todo las personas que integran la nueva dirección política de la oposición, porque yo entiendo, por cierto, que de las primarias del pasado domingo no solamente emerge la figura de la candidata presidencial, sino que debe surgir también una nueva dirección política de la oposición con aquellos factores que son cercanos o congruentes con la propuesta de la candidata. Ojalá que esa nueva dirección política lea este material, porque
creo que tiene claves que son muy importantes. El título es: contra la primaria se repite la misma operación que se le aplicó a la Asamblea 2015. Voy al texto. Ninguna de las jugadas de los herederos de eso que, para ahorrarnos explicaciones, denominamos chavismo, son nuevas. Todas, absolutamente todas, son un remake de versiones anteriores, con el mismo reparto de actores. Sirva de ejemplo la actual operación dirigida a minimizar, ningunear, judicializar y, a fin de cuentas, desconocer las implicaciones políticas de la primaria opositora efectuada el pasado domingo 22 de octubre. Tal vez los venezolanos de más edad puedan recordar lo ocurrido con la recolección de firmas organizadas por factores opositores y de la sociedad civil en el año 2003, con la que se pretendía activar el artículo 72 de la Constitución de 1999, según el cual todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato. Pues bien, en agosto de aquel año, casi que hablamos de la prehistoria, la extinta Coordinadora Democrática presentó ante el Consejo Nacional Electoral alrededor de 3.2 millones de firmas con el objeto de poner en marcha la citada norma constitucional. Pero desde el Consejo Nacional Electoral, el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia se creó un enorme enredo político, legal, mediático y hasta policial, con allanamientos y presiones de todo tipo incluidos, que obligó a los interesados a recolectar nuevamente las fulanas firmas. Y luego a muchos de los firmantes se les obligó a, comillas, repararlas en unas determinadas condiciones. Todo eso para que desde las altas instancias del poder político nacional aseguraran que se había cometido un gigantesco fraude. Exactamente lo que dice el oficialismo de la primaria hoy. Ese era el primer tema en los noticieros de la televisión y en las tertulias de las emisoras de radio. Aún no se había impuesto la hegemonía comunicacional. Así como en la prensa escrita, en la cual corrieron los conocidos ríos de tinta. En aquella época no existían ni se les esperaban los grupos de WhatsApp. Durante meses, la controversia, que incluyó protestas, represión, más de una docena de muertos y centenares de heridos y detenidos, dominó la agenda pública en Venezuela, agudizando todavía más la polarización política. Cada bando se atrincheró en sus posturas. Los chavistas poniendo en duda la capacidad opositora de efectuar tal convocatoria popular. Después de todo, según el chavismo, es ser una oposición compuesta por las privilegiadas clases altas, la oligarquía numéricamente ínfima, y por los restos de los desprestigiados partidos del régimen anterior. Del otro lado de la talanquera se intentaba explicar, con todo tipo de cuentas dignas del álgebra de Baldor y con injundiosos planteamientos constitucionales, que la solicitud opositora era factible, matemáticamente y razonable desde el punto de vista legal. A todo esto, 2 décadas después, sabemos que todo aquello no fue más que una estratagema destinada a retardar la realización de la consulta ciudadana a la espera de que las encuestas indicaran que el favor popular volvía a estar del lado del entonces primer mandatario nacional, objeto del revocatorio. Sencillamente se manejaron las instituciones para ganar tiempo, mientras los precios mundiales del petróleo seguían subiendo gracias, entre otras cosas, a la invasión angloamericana en Irak del año anterior. ¿Quién fue el cerebro de aquella operación electoral? El entonces rector principal del CNE y hoy presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Esto no es ninguna coincidencia. Pero avancemos un poco en el tiempo, a hechos no tan lejanos. Recapitulemos en la elección parlamentaria de diciembre del 2015, en la cual los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática obtuvieron, contra todo pronóstico, 2 millones de votos por encima del oficialista Gran Polo Patriótico y 2/3 de las bancas de la Asamblea Nacional. Sin hacernos eco de los rumores y versiones no confirmadas por la investigación histórica profesional sobre el papel cumplido la noche de esa elección por el alto mando militar de la Fuerza Armada, lo cierto del caso es que el aparato comunicacional del gobierno no podía salir a decir que la oposición le había hecho un fraude nacional al CNE, aunque amagaron con eso. Por tanto, se sacaron de la chistera lo del desacato. Nuevamente, el encargado de sustanciar la coartada oficialista fue el alcalde del municipio Libertador de Caracas y jefe del comando de campaña
Jorge Rodríguez aseguró poseer suficiente evidencia que demostraba un supuesto fraude electoral por medio de la compra de votos en el estado Amazonas. Para hacer breve el recuento, la cuestión fue que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender la proclamación de los 3 diputados indígenas, Dilma Guarulla, Julio Igarza y Romel Guzamana. Y a partir de allí se inició un interminable debate constitucional digno de las mejores escuelas de derecho del país a fin de discernir si la Asamblea Nacional 2015 estaba en desacato o no. Asunto clave, puesto que con esa mayoría calificada se suponía que la oposición podía hacer muchas cosas. No obstante, el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato y todo el mundo pareció olvidar en Venezuela cómo fue que esos parlamentarios, no solo los 3 de Amazonas, sino los otros 109, fueron elegidos. No es necesario decir que el Tribunal Supremo de Justicia nunca resolvió si en Amazonas hubo o no fraude en aquellos comicios. Para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos compartiendo con la audiencia el artículo del historiador Pedro Benítez, publicado hoy en el portal Al Navío, titulado "Contra la primaria se repite la misma operación que se le aplicó a la Asamblea 2015". Y hasta ahora hemos compartido con ustedes los fragmentos, los párrafos de este relato en el cual el historiador nos muestra cómo en los últimos 20 años, 25 años, el gobierno ha hecho exactamente lo mismo que ahorita está haciendo con las primarias. Bueno, lo hizo en el año 2003-2004 con el referendo revocatorio y lo hizo luego en el año 2015 con los resultados de la elección parlamentaria de la Asamblea Nacional. Es decir, interpuso un conjunto de elementos de naturaleza leguleya para cuestionar los resultados, obviar el impacto político de los mismos e imponer una determinada visión. Dijo, el truco es el mismo y además los protagonistas del asunto son exactamente los mismos. Quiero destacar, ¿no?, la importancia de esto, porque lo que nos está revelando el historiador Pedro Benítez es que estamos en presencia no de una ridiculez, como algunos piensan, no de una cosa digna de un meme o de un chiste, ¿no? No es una trampa cualquiera, no es una trampa menor, es un modus operandi que el oficialismo ha utilizado una y otra vez, cada vez que ha necesitado pasar por encima de la lógica democrática, de la lógica institucional e imponer su interés. Como les ha dado resultado antes, creo que es importante hoy que entendamos entonces cuál es la naturaleza y la profundidad de esta jugada. Sigue en su texto el historiador Pedro Benítez advirtiendo lo siguiente. A estas alturas del relato, el amable lector ya se dio cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol caribeño. Nuevamente, los mismos personajes empujan a la oposición y a lo que queda de opinión pública al estéril debate de poner a la gente a sacar cuentas del número de personas que votaron por mesas en la primaria del domingo pasado. Si en las internas del PSUV, con 5.124 mesas de votación, se movieron 3.5 millones de electores, y si en la primaria opositora, con 5.134 mesas, lo hicieron 2.4 millones, o si el criterio en el movimiento por minuto de votantes por parte del CNE, que fue válido para las elecciones de 2020 y 2021, es distinto para la Comisión Nacional de Primaria, y argumentos por el estilo. El asunto es evidente. En el relato oficial no se puede aceptar colas interminables de personas esperando pacíficamente en Catia, en Propatria, en Petare, en Los Teques, al oeste de Maracaibo, el sur de Valencia, etc. No se reconoce al adversario y no se reconoce el deseo mayoritario y lógico de cambio por parte de los venezolanos. Por consiguiente, hay que embarrar la cancha, amenazando y persiguiendo. Que no se hable de las razones por las cuales la gente votó en la primaria, sino del número de personas que pueden votar por minuto. Ya saben, los problemas de la gente. De modo que la cuestión central hoy, como lo fue hace 20 años y en el 2015, es que el chavismo como concepción política no cree en la democracia.
La usa cuando le conviene, pero la desestima cuando la mayoría no le favorece o sencillamente cuando se hace evidente que tiene una parte del país en contra. Eso es típicamente populista. No puedo tener al pueblo o parte del pueblo en contra porque el pueblo soy yo, diría Maduro. Disculpen. La cuestión central de Venezuela a lo largo de este cuarto de siglo de hegemonía chavista ha sido ese. En definitiva, el acuerdo de Barbados se firmó para que el gobierno se comprometa a cumplir la Constitución y reconocería a la oposición, a una parte, buena o mala, pero que está allí. Sí, ya sabemos, esa no es toda la oposición, es solo una parte de la misma. También se está insistiendo que muchos de los partidos representados en Barbados fueron barridos por María Corina Machado en un proceso en el cual ella fue elegida de manera casi unánime y por tanto están deslegitimados. Es curioso cómo la primaria es mala para una cosa y buena para la otra. Perfecto. Ahora el problema será que ellos, el gobierno, régimen, partido, Estado, no reconoce la legitimidad de María Corina Machado, así como no reconocía las firmas del 2003 y así como desconoció a la Asamblea de 2015. El mismo perro con el mismo collar. Sin embargo, ella no es el asunto, es el rostro del mismo. El problema son los que se niegan a reconocer la soberanía popular expresada por medio del voto. El que la dirección política opositora, envanecida por la magnitud del arrollador triunfo electoral del 6 de diciembre del 2015, no haya sacado bien las cuentas, dando por liquidado a Nicolás Maduro, es una reflexión ineludible de hacer, pero eso no niega lo anterior. Ahora bien, en el gobierno saben bien lo que pasó, perfectamente. Ni están locos ni sufren de alguna alteración de la personalidad. Saben y cuentan con que pueden manipular la psiquis de ciertos opositores que siempre comen casquillo. Eso también es, y como lo hemos visto antes, parte de su estrategia maestra que pasa ineludiblemente porque la oposición como un todo se vuelve a dejar dominar por la rabia, la desesperanza y la impotencia. Creo que este texto del historiador Pedro Benítez es demasiado útil, demasiado importante, por tres razones. Primero, porque nos ubica en la realidad. No estamos frente a una trampita cualquiera, un gesto de desesperación, dicen algunos. No, que el gobierno está acorralado y no sabe qué hacer. No, esto no es una trampa cualquiera. Esto es un modus operandi, una manera de hacer las cosas que los tipos la vienen haciendo desde hace casi un cuarto de siglo, cada vez que lo necesitan. Con los mismos actores, por cierto. Es decir, ya van ganando cada vez más experiencia y veteranía en este tipo de malas artes. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, no se trata, ¿no?, de que, bueno, que es que la candidata es fulana de tal, que tiene un discurso muy duro y que entonces genera en el factor gobierno tales reacciones alérgicas. No es eso. No se trata de que sea la candidata A o el candidato B o el candidato C. Se trata de que el oficialismo, de manera sistemática, en su ADN, en su estructura, en su cultura, como factor político, desconoce siempre la voluntad popular si la voluntad del pueblo contradice los intereses de su franquicia. Como bien dice el historiador, como ellos creen que el pueblo son ellos, ¿no?, su dogma es que el pueblo son ellos. Cuando el pueblo dice otra cosa, entonces sencillamente lo desconocen, lo vaporizan. En tercer lugar, y esto es demasiado importante, hoy las condiciones del país cambiaron para todos, para el gobierno, para la oposición, para la región, para el hemisferio, para el mundo. Es decir, comprendemos, yo puedo comprender como analista, como ciudadano, como activista, la tendencia de los actores políticos a repetir aquellas conductas que alguna vez le dieron resultado, tanto los actores políticos del gobierno como los actores políticos de la oposición. Puedo entenderlo. Ahora, ellos tienen que entender que la situación cambió y que repetir las mismas conductas cuando el marco ha cambiado es, en el mejor de los casos, una torpeza y en el peor de los casos, un crimen. Sobre eso vamos a hablar al retorno de la pausa. Cuando son las 8:33, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión.
Disculpen, de verdad, disculpen. Hola, saludos. Y yo, te respeto. Ey. Son las 8:35. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Jurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Jurjet. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Jurjet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria a nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819, y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que fue tiempo limitado y ahora tenemos consulta en oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. 3, 2, 1. Macro y Reciclar trae para ti una gran oportunidad. Precios que no volverán. Promoción válida desde el 14 de octubre hasta el 5 de noviembre en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. Se escucha, se siente, llega a toda tarde con una programación completa y de calidad. Es Radio Triunfo 670 AM, gigante. Son las 8:37. Y en ella va años de prestigio en Venezuela. En el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior del programa, compartíamos con ustedes, aparte de las noticias que marcan la tarde-noche de este lunes 30 de octubre, un muy interesante artículo del historiador venezolano Pedro Benítez, quien demostraba, no solo planteaba, sino que demostraba, cómo esto que está ocurriendo hoy por parte del oficialismo hacia la primaria opositora es en realidad una forma de hacer las cosas, una receta, un modus operandi del oficialismo ante lo que es las reacciones de la sociedad venezolana contrarias a los planteamientos oficialistas. Les decía yo que, ahí es muy importante tomar en cuenta esta reflexión de Benítez para no incurrir en el error de menospreciar lo que está pasando hoy, ¿no? La sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de suyo pareciera ridícula, pareciera poco seria, ¿no? ¿Cómo tú vas a decir que se suspendan todos los efectos de un proceso que ya concluyó,
cuyos efectos son esencialmente políticos y de opinión y ya ocurrieron. Entonces, pareciera, repito, una sentencia tardía, fallida, fuera de lugar, sí, ridícula. Ese es el mérito importante del texto de Benítez. Nos dice, ya va, ya va. En diversas ocasiones, el oficialismo ha hecho uso de recursos similares para lograr efectos políticos, ¿no? Para desactivar realidades, como el tema, por ejemplo, de los resultados electorales de la Asamblea Nacional 2015, o para ganar tiempo, como hicieron cuando el referendo revocatorio en los años 2003-2004. Y decía yo al final del segmento anterior, yo puedo entender que los actores políticos tengan cierta tendencia a repetir conductas y eventos que en el pasado les han dado resultados. Yo puedo entender eso desde el punto de vista de lo que es la lógica de los actores, pero creo que es demasiado importante el que nosotros, los ciudadanos, nosotros los venezolanos, les recordemos a todos los actores políticos, a todos, que, bueno, que la situación cambió, que la región cambió, que el país cambió, que el mundo cambió, y que mantener las conductas del pasado cuando el marco se ha movido es, repito, en el mejor de los casos una torpeza y en el peor de los casos un crimen. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué sentido tenía para Chávez y el chavismo en el año 2003 ganar tiempo? ¿Ganar tiempo para qué? Me pide por acá Flor Angélica González. El portal El Navío, y el artículo es el artículo del historiador Pedro Benítez. Búsquenlo porque de verdad vale la pena. Decía, en el año 2003, ¿qué sentido tenía para el señor Chávez, para el chavismo, para el gobierno, ganar tiempo? Bueno, Chávez venía de una constatación muy dura, extremadamente dura. Chávez gana en 1998 con el voto de la clase media venezolana. Una clase media que quiso castigar, entre comillas, a Deyko Pey, y que pensaba que Chávez era una figura de vengador que le iba a permitir darle un escarmiento al sistema político. Bueno, entre el año 98, diciembre del 98, cuando se produce el triunfo electoral de Chávez, y el año 99-2000, esa clase media se desengaña, se desenamora, y por el contrario, más bien se aterra ante el signo ya socializante, comunistoide, que estaba tomando el discurso y el accionar de Chávez. Sobre todo en el tema educativo, fue donde con mayor fuerza se produjo la ruptura entre la clase media y Chávez. Bueno, y esa ruptura entre el electorado que le dio la victoria en el 98 y el tipo de gobierno que Chávez estaba haciendo, o que estaba empezando a hacer, puso muy de manifiesto en los trágicos eventos del año 2002. Golpe de Estado, marcha del 11 de abril, etcétera, etcétera. Bueno, Chávez se da cuenta que se queda sin su votación, sin la votación que lo había llevado al triunfo. Entonces, que necesita hacer algo frente a esa situación. Y ese algo fue nada más y nada menos que reinventar el escenario electoral del país, ¿no? Chávez hizo un conjunto de cosas que necesitaban tiempo. Creó las misiones, creó la cedulación masiva, creó los centros de votación en los barrios. Todo eso necesitaba un tiempo para operar. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dijo que los 3,5 millones de firmas que había recogido la oposición eran falsas. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que tengan edad para eso. El señor Jorge Rodríguez inventó aquello de las firmas planas.
eran firmas planas y entonces que no valían, ¿no? Y que había que buscar un formulario especial para que las firmas fueran válidas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que primero crearon un conjunto de pretextos para que se recogieran de nuevo las firmas. Y una vez que las firmas fueron recogidas, entonces hubo que reparar la firma. Había que confirmar que en efecto esa firma la había dado yo, la había dado uno, ¿no? Porque supuestamente eran firmas planas. Así de absurdo fue aquello. ¿Por qué? Repito, porque Chávez necesitaba tiempo para que aquella estrategia, para cambiar, para ampliar el universo electoral venezolano con otros sectores que le fueran afectos, necesitaba tiempo para que esa estrategia se le diera. ¿Por qué él confiaba en que esa estrategia se le podía dar? Bueno, porque estaba empezando, ¿no?, en nuestro país los efectos de la burbuja de los precios petroleros, la burbuja más alta y más larga de nuestra historia, ¿no? Prácticamente desde el año 2002 hasta el año 2012. Una década de altísimos precios petroleros. Y él confiaba que con ese dinero podía tirar la casa por la ventana y podía, en efecto, cambiar la realidad política del país. Pero lo hizo. Ahora, yo le diría al señor Maduro Moros, a estas alturas, ¿usted no se da cuenta que la situación cambió? ¿Usted no se da cuenta que repetir hoy eso que le dio resultado en el 2003, hoy no tiene por qué darle resultado? Es más, hoy los resultados pueden ser trágicos, no solamente para ustedes como sector político, sino para el país en general. ¿Usted no se da cuenta que no tiene usted ni el liderazgo, ni la influencia, ni el respeto que generaba el liderazgo del señor Chávez, y tampoco tiene el dinero que Chávez tenía en aquellos momentos debido a los precios internacionales del petróleo? Y tampoco tiene el visto bueno de buena parte de la comunidad internacional. Yo debo recordar en este momento que por allá, por el año 2002, 2003, 98, 99, buena parte de la opinión de Occidente, buena parte de la clase política norteamericana, buena parte de la clase política de Europa Occidental, pensaba que Chávez era algo así como un Robin Hood, ¿no? Una versión subdesarrollada de Robin Hood. ¿Ves? Que por alguna razón nosotros nos merecíamos un gobierno como ese. Y estaba un señor de un periódico llamado Le Monde Diplomatique paseándose por acá y vendiendo esas versiones. ¿Recuerdan? Bueno, hoy tampoco tiene eso el señor Maduro. Maduro no es ningún héroe romántico para la izquierda de Europa ni para la izquierda norteamericana. Maduro es un señor que está siendo encausado por la Corte Penal Internacional por un conjunto de temas que tienen que ver desde violación de derechos humanos hasta mal manejo de recursos. O sea, la situación es muy distinta. Y si simplemente se hacen cosas para ganar tiempo, mientras más pase el tiempo, peor le va a ir tanto a ese grupo político como al país en su conjunto. Entonces, repito, las cosas cambiaron. Y el gobierno debiera pensar dos veces antes de instrumentar ahora una estrategia que quizás pudo haberle dado resultado hace 20 años, pero que hoy las cosas son distintas. Y por cierto, también es distinto el tema para la oposición. ¿Cuál ha sido hasta ahora la forma como la oposición ha abordado este tipo de situaciones? ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, justamente en el año 2000? ¿Qué fue lo que pasó en el año 2014? ¿Qué fue lo que pasó después de la victoria del 2015 en el año 2016, sobre todo en el 17? ¿Qué fue lo que pasó en el año 19? ¿Hubo por parte de la oposición algún tipo de proceso de desarrollo, de iniciativa para promover de verdad un proceso de negociación política que permitiera una transición hacia la democracia? No vale.
Cuando aquí la oposición creyó que tenía el sartén por el mango, no se preocupó mucho por negociar, por bajar los costos de salida del régimen, por darle garantías a quienes podían salir del poder, de que podían permanecer en el mundo como actores políticos. No se preocupó. En el año 2002, en el año 2014 con la salida, en el año 2016, 2017, dígame en el año 2019 con el invento del llamado gobierno interino. Ahí nunca se planteó cómo buscamos una transición a la democracia. La palabra transición era una mala palabra. Querían simplemente el cambio abrupto. ¿Ustedes no recuerdan aquella cosa jaquetona de cierto politiquito que decía: todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también? ¿Dónde está hoy ese político? Bueno, simplemente digo que en este momento, la oposición ya no puede seguir jugando al todo o nada. Sí, se demostró el 22 de octubre que hay una gran fuerza popular que quiere cambio, una gran fuerza ciudadana que quiere cambio. Sí, eso se demostró. Pero también sigue siendo un hecho que el régimen tiene todo el poder institucional, todo el poder coactivo. Es decir, tienen sus tribunales, tienen su fiscalía, tienen su aparato burocrático, tienen la policía, tienen el ejército, tienen el control de los grupos violentos, paramilitares, parapoliciales, tienen todo eso. En consecuencia, si por algún milagro de la situación internacional, etcétera, etcétera, aún en estas condiciones se llegara a producir una elección medianamente competitiva y la oposición lograra ganarla, ¿cómo Carrizo va a gobernar el nuevo gobierno, el gobierno democrático, con este factor, este conjunto de factores, este conjunto de poderes, ¿no?, fuera de cualquier dinámica de acuerdo? Pónganse a pensarlo. Pónganse a pensar en lo que significaría una guarimba chavista. Es decir, no una guarimba con escudos de cartón, ¿no?, y con China, sino una guarimba con Kalashnikov y con RPG. Pónganse a pensar. ¿A dónde iría una opción capaz de ganar electoralmente, pero incapaz de gobernar en un país, bueno, repito, sin acuerdos? Y la palabra clave es esa: acuerdos. Acuerdos. Y no me refiero ni a los acuerdos firmados por el gobierno y la oposición en Barbados, ni me refiero a los acuerdos, no sé si firmados, pero en todo caso esos son más serios y más consistentes, construidos entre la Casa Blanca y Miraflores en Doha, la capital de Qatar. Porque esos acuerdos, déjame decirte, esos sí están operando, sí están funcionando. ¿Ves? Los acuerdos de Barbados están en salsa, pero los acuerdos de Doha no. No me refiero entonces ni a los de Doha ni a los de Barbados. Me refiero a los acuerdos que hay que construir acá, de cara al pueblo venezolano. ¿Para qué? Mira, para darle amplias garantías a todos los actores políticos venezolanos, a todos, los que hoy están en el poder y a los que hoy quieren estarlo, de que después del año 2024 todos van a seguir teniendo espacio para la acción política. Que nadie va a ser objeto de persecución. Que si aquí hay un cambio, como muy probablemente lo va a haber, si se respeta la voz del pueblo, si se respeta la opinión mayoritaria del país, aquí va a haber un cambio importante, un cambio de fondo. Pero hay que construir un clima de confianza para que se sepa que sea cual sea la naturaleza del cambio, aquí nadie
va a trocar los roles. O sea, los perseguidos de hoy no se van a transformar en los perseguidores de mañana. Los torturados de hoy no se van a transformar en los torturadores de mañana. Eso tiene que quedar claro y eso hay que construirlo. Eso está crudito. Muy probablemente las elecciones presidenciales del 2024, si se produce, digo si se producen porque es que aquí hay gente que está jugando a utilizar el tema del Esequibo, ¿no?, como una puerta de emergencia. Si la cosa política se les pone muy complicada, entonces utilizan el tema del Esequibo para decir, mira, que aquí hay un estado de conmoción interna y no se pueden hacer elecciones hasta que no salgamos de esto. Entonces, bueno, están hablando de eso después que tienen 20 y pico de años olvidados del Esequibo. Ahora el Esequibo es la piedra de tranca. Entonces, repito, volviendo al tema central, si no ocurre ninguna cosa extraordinaria y se producen las elecciones presidenciales como de acuerdo a la Constitución deben producirse el próximo año y de acuerdo a los acuerdos de Barbados muy probablemente sea en una fecha cercana al 13 de octubre del año que viene. Si eso fuera así, mira, tenemos menos de 12 meses para construir los acuerdos que lleven al país a buen puerto. Entonces, señores, lo que quiero decirles, señores del gobierno, señores del chavismo, no tenemos tiempo para seguir en esta comiquita. No tenemos tiempo para que ustedes pasen meses y meses y meses con la necedad de decir, no, mira, es que María Corina no existe porque María Corina está inhabilitada. ¿Ustedes saben a qué se parecen? Ustedes se parecen a Guaidó. Cuando Guaidó decía, no, nosotros no vamos, no lo llame gobierno, llámelo régimen, ¿no? Maduro no existe porque es un usurpador. ¿Se acuerdan de esa necedad? Bueno, ustedes están igualitos. Diciendo, no, que el diputado tal es la oposición. No, porque es que yo hablé con el doctor Blay. No, que yo hablé con fulanito de tal. Chicos, hay una nueva realidad en la oposición política venezolana. Con una nueva legitimidad y con un nuevo estilo y una nueva concepción y una nueva teoría del cambio. Y con eso tienes que entenderte. Entonces, es tan absurdo no asumir esa realidad como cuando hace poco tiempo factores de oposición decían, no, bueno, sí, yo voy a hablar con el gobierno, pero con el gobierno de Noruega. Yo voy a hablar con el gobierno, pero voy a hablar con la Unión Europea. No, chicos, tú tienes que hablar con el gobierno de Maduro, que es el que está ahí. Bueno, lo mismo le sale ahora a Maduro. Tienes que hablar con la oposición, con esa oposición que está allí, esa oposición que escogió una candidata. Y que bueno, hay otros factores que tendrán que hablar, tendrán que encontrarse, tendrán que reunirse, tendrán que coordinarse. Sí, porque la oposición, gracias a Dios, no es monotemática, no es monoural, no es unipolar. Pero hay un factor que es demasiado importante, intentar soslayarlo simplemente con una cosa al estilo José Brito en el TCJ. ¿Ves? Por un lado eso, y por otro lado la oposición, esa nueva oposición, ese nuevo equipo de dirección que tiene que surgir en torno a la señora Machado, tiene que entender también, bueno, que si de lo que se trata es de producir una transición a la democracia, ¿no? Si se está en la ruta electoral, no simplemente porque no hay otro camino, sino porque se cree en la ruta electoral, ¿no? Entonces tienen que dar los pasos necesarios para construir los puentes y los túneles que sean necesarios construir para forjar los acuerdos y sobre todo, sí, el clima de confianza necesario para que la construcción de los acuerdos y sobre todo la aplicación de los acuerdos sea un proceso factible. Porque este país no puede permitirse, o sea, independientemente de los tiempos
que los actores políticos crean que puedan soportar. Están también los tiempos del país, ¿vale? Este es un país que bueno, que puede ser estupendo y que tiene muchísima potencialidad y muchísimos recursos que pueden transformar la vida, ¿eh? Pero la situación hoy de los venezolanos es dramática, es patética, con una pobreza rondando el 90%, con una cuarta parte de la población en el exterior y muchísima de esa gente que está en el exterior pasando trabajo. ¿De qué estamos hablando entonces? Es que nos van a obligar a pasar otros 24 años viendo a ver cómo maduran hasta entender que la única manera de que un barco no se hunda, ¿no?, es que todos los que están en él trabajen para que en efecto flote y avance. Yo creo que esta situación que estamos viviendo implica pues una reflexión que trascienda, que vaya más allá de lo que el gobierno tiene haciendo 25 años y de lo que la oposición viene intentando desde hace 25 años. Hay que hacer las cosas distintas si queremos resultados distintos. Y hoy la situación no es que lo plantea, no, lo exige. Cuando son las 9 en punto, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue la... Disculpen. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Yo haré un esfuerzo, te lo juro, para estar con ustedes mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Muy buenas noches. Chulo Torrealba en la... Ok, Chocho.